Precisamente sobre esta situación, Naciones Unidas condenó al ataque a un hospital en el centro de Gaza y ha pedido una profunda investigación de los hechos. Igualmente han asegurado que se han reportado más ataques a centros médicos. 1 millón de personas están desplazadas y no tienen electricidad en Gaza, según la ONU. Luego de la explosión en el hospital en el centro de Gaza, que dejó centenares de muertos según el ministro de Salud de Gaza, las agencias de la ONU condenaron el bombardeo y reportan que más centros médicos han sido atacados. Se han reportado alrededor de 150 ataques contra instalaciones de atención médica en Gaza, que provocaron alrededor de 15 muertes entre proveedores de atención médica. Más de 70 ambulancias fueron atacadas y dañadas, con decenas de heridos entre pacientes y proveedores de atención médica. Estos ataques a instalaciones de atención médica provocan que 4 hospitales en la parte norte de Gaza dejaran de funcionar de 22 hospitales. El secretario general Antonio Guterres, quien muy pronto llegará a Egipto, hizo un llamado contundente a ambas partes del conflicto. A Hamás por la liberación inmediata e incondicional de los rehenes. A Israel, que permita de inmediato el acceso irrestricto de la ayuda humanitaria para responder a las necesidades más básicas del pueblo de Gaza, cuya abrumadora mayoría son mujeres y niños. Mientras el Consejo de Seguridad continúa dividido y por segunda vez no acordó una resolución de cese al fuego en Gaza, esta vez planteada por Brasil y que fue vetada por Estados Unidos por no reconocer el derecho de Israel a defenderse. El coordinador de Asuntos Humanitarios de Emergencia de la ONU, Martin Griffiths, mantiene reuniones con el gobierno de Egipto y otras partes del conflicto para abrir el cruce en Rafah e ingresar suministros vitales a la franja de Gaza. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Una situación sumamente preocupante y también muy difícil. Mira, para que te des cuenta cómo son las cosas que uno no sabe cómo explicarlas, Estados Unidos vetó un pronunciamiento de Naciones Unidas, esto ha sido el día de ayer, condenando la agresión a civiles en Gaza. Vetaron ese pronunciamiento diciendo que era muy prematuro emitir una conclusión dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. O sea, es algo que uno no se explica. ¿Cómo es que un organismo como Naciones Unidas no se pone de acuerdo o un país puede vetar algo que es evidente que está ocurriendo? Pero en la misma línea nos vamos al revés. O sea, temes decir población civil porque ya automáticamente asumes que hay población civil. Lo vemos en las imágenes. Hay población civil en Gaza, en Israel, que ha sido asesinada, que ha sido secuestrada, que está en una situación absolutamente vulnerable. Pero si tampoco se pueden poner de acuerdo en que Hamás es un grupo terrorista. O sea, no llegan a ponerse de acuerdo en esa situación. Incluso cuando hablas de los países que están sentados, a veces todos en la ONU, son países que financian el terrorismo. O sea, ellos no son terroristas, lo financian nada más. Así es increíble. La única cifra cierta es que los muertos en Gaza ya superan los 3.400. Se ha confirmado que son 1.400 personas que han muerto en Israel. La cifra de secuestrados ya la confirmó Israel, ya son más de 200, son cerca de 220 que los han podido identificar. Sin embargo, Hamás asegura que son más de 250. Lo preocupante es, como estábamos comentando, o sea, que no se ponen de acuerdo en cosas que uno puede decir, pero esto es algo básico, o sea, ¿cómo no puedes decidir una situación como esta? Lo más grave es que aún no hay noticia. Lo único que se ha recibido es este video como prueba de vida de esa joven franco-israelí, que dicho sea de paso también es nieta de un ciudadano chileno, pero no se sabe qué es lo que pasa con los demás. O sea, solamente han tenido una prueba de vida de una persona, pero hay una gran preocupación, una gran presión, si se puede decir, de los familiares de las personas que permanecen como rehenes de Hamás porque le piden al gobierno, bueno, y o sea, además ¿cuándo van a hacer algo? Estamos hablando de que en estos cerca de 200 rehenes que tiene Hamás, o que reconoce Hamás que tiene, porque después otros cálculos hablan de que son más, estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de adultos mayores, hay bebés, incluso entre aquellos secuestrados. Entonces, tú te imaginas la situación de desesperación. Probablemente ni siquiera lo podamos entender. ¿Qué puede estar sucediendo para todas estas familias que no encuentran respuesta, que no encuentran pruebas de vida, que no encuentran ningún camino? Porque tampoco es que Hamás haya anunciado qué quiere a cambio de los rehenes. Tampoco es que ya sepamos cuál es el petitorio para que por lo menos le hayan dicho que no. Así es, lo que han soltado son
posibilidades de liberar a los rehenes extranjeros, de intercambiarlos por un grupo de cerca de poco más de 6.000 palestinos que están detenidos en Israel. Han anunciado que, han confirmado en todo caso, que en manos de ellos hay cerca de 250 rehenes, pero que hay más rehenes en manos de otros grupos extremistas. El que se supone que atacó el hospital. Así es, que dicho sea de paso, ha anunciado que ellos no fueron los que lanzaron un ataque. Obviamente, a esas alturas, nadie quiere decir que, nadie va a decir que atacó un centro el de hospital. salud. Lo cierto es que en ese hospital se vino abajo, hay más de 300 muertos, la cifra de heridos también es muy cercana. Entonces, es una situación terrible, de mucha incertidumbre, de muchas interrogantes, pero de hechos terribles que vemos todos los días. O sea, las imágenes las vemos todos los días. Y sin embargo, las autoridades que están en otro lugar, obviamente no están ahí, se pronuncian y toman decisiones y dicen, bueno, vamos a esperar, todavía es muy pronto para tomar una decisión, todavía es muy pronto para un pronunciamiento, o sea, muy pronto, o sea, cuánto tiempo tiene que pasar o cuántos muertos tiene que haber como para que alguna nación diga, bueno, sí, me voy a pronunciar, ¿no? Es complicado porque además, como bien lo decían algunas personas que viven en Israel, que viven en la Franja de Gaza, los periodistas que estaban en la zona que te comentaban, sabemos que hoy esto es noticia, pero en una semana algo más va a pasar en el mundo y todos dejaremos de mirar el Medio Oriente y empezaremos a hablar de este otro tema que nos ocupa. Podríamos recordar lo que está sucediendo con la guerra entre Ucrania y Rusia. ¿Alguien habla de ellos? ¿Alguien se acuerda? Si los están bombardeando. En algún momento acaparó los titulares y hoy día ya queda en otro lugar. O sea, hay crisis en todo el mundo, pero este es un tema que ya tiene demasiados años, se puede decir. O sea, son muchos años en los que no hay una solución a la visa y probablemente ya sea urgente y necesario que todos los países sean involucrados, porque no son solamente Israel y Palestina, sino todos los que en algún momento tuvieron alguna decisión o tuvieron que mover alguna palanca para que esto llegue a donde está, deberían intervenir y decir, bueno, sabes que tenemos que buscar una solución porque esto no puede seguir así. O sea, yo me imagino que el deseo de todas las personas es vivir simplemente en paz. Para todos los que viven ahí, sin duda, Así todos es. quieren vivir en paz. El problema es que hay muchos otros que no quieren vivir en paz. Quieren que Israel desaparezca. Y bajo ese esquema, mientras esas posiciones extremas donde tiene que desaparecer uno para que el otro exista, eso no va a lograrse. Sí, vamos a llegar a la situación de quién desaparece primero, ¿no? Exacto. Bueno, pero vamos a cambiar de tema y vamos a traer acá temas de nuestra región.